Esto es Sin Filtros, en la continuidad de algo que de principio se convirtió en una masterclass y hoy no es para menos. Viene la segunda parte del entendimiento de cómo en el 2023 podemos tener no solamente el emprendimiento con un objetivo, sino también la empresa a un buen puerto en un año en el que pues las expectativas son unas y la perspectiva es otra, y esa depende de usted, Javier. Y la realidad puede ser totalmente diferente, ¿no? Sí, y fíjate que la gente que vio el programa anterior, y si no, véalo antes de que vea este, porque es una continuidad, si no, no le va a entender al asunto. Creo que nos llamó mucho la atención una parte. Siempre hacemos los cierres de año pensando justo en lo bien o lo mal que te fue en ese, pero el tema de la planeación realmente exhaustiva no la hacemos, porque pensamos que es difícil, porque pensamos que no nos va a dar. Y creo que para el emprendedor esta respuesta pues es, entre otras cosas, pues ahora sí que el dardo en el centro para entender que el 2023 podrá ser para algunos muy difícil, pero para nosotros muy real. Fíjate que de entrada podríamos decir, no es que no queramos hacer, ni planificar, ni organizar, ni administrar. En ocasiones los tiempos no nos dan. Hay algo que aquí se denomina en este árbol del mundo empresarial el remolino, o sea, el torbellino de las actividades diarias. Y no sé si te suceda, pero a mí literal los días pareciera que duran menos y de repente volteamos y ya estamos en un cierre de septiembre. Sí. Volteamos y decimos, chingado, o sea, ¿cómo se me está yendo este año? Y a lo mejor para muchos no hemos hecho gran cosa como para decir, híjole, ¿en qué momento se me fue tanto tiempo? Entonces, ahí es la primera recomendación que yo voy a hacer. El trabajo no termina, no va a terminar. Gracias a Dios hay un mundo de actividades que podemos seguir desarrollando. Ya vemos personas, y en particular una rayita que siempre está gire. La realidad es que el trabajo no termina. Ese remolino, ese torbellino de actividades no va a concluir. Siempre va a haber más trabajo, sobre todo si somos emprendedores, somos empresarios o somos personas acostumbradas a la actividad. Entonces, lo importante es calma. Vamos a darnos un tiempo para administrar nuestras actividades, pero sobre todo dentro de esa administración de actividades hay que poner prioridades. A ver, te interrumpo un poquito porque hay gente que este año tuvo que cerrar la empresa y el hecho de la motivación de escuchar el programa anterior y lo que será este, será sin duda un parteaguas, pero ¿hasta dónde tienes que poner sobre la mesa el estado emocional al momento de hacer este proyecto, pensando que tuviste un fracaso rumbo al éxito? Entender que fue multifactorial, entre ellos la competencia, entre ellos el tema de importación, exportación, dependiendo, y otro de los terceros, el asunto del presupuesto con el que trabajaste este año. Te lo pregunto porque hay mucha gente que está emprendiendo y hay otros que estarían buscando una segunda oportunidad detrás de esto, pero el estado anímico es muy importante. Fíjate que probablemente el estado anímico y el tema de motivación y el tema de meter el corazón, yo no lo pongo al momento de hacer presupuestos, análisis, estadísticas. Lo pongo antes. Ya. O sea, ¿en qué punto antes? En el punto de si no me siento motivado, si no me siento inspirado, si de repente las diferentes problemáticas, veo la pandemia, veo la inflación, veo las invasiones, veo cuánta madre y media, y eso emocionalmente te empieza a desgastar porque te das cuenta que a lo mejor la generación de ingresos, la generación de ventas no va acorde a lo que quisieras, a lo que desearías. Y esto emocionalmente te empieza a jugar en contra. Y yo soy un creyente de decir, si eres emprendedor, si eres empresario, si eres líder, la responsabilidad de motivarte es tuya. La responsabilidad de automotivarte es tuya, porque si eres inclusive considerado líder, tú tienes la responsabilidad de motivar a tu equipo de trabajo. Como emprendedor, como empresario, yo tengo la responsabilidad de motivar. Entonces, tenemos que sí meter el corazón para decir, ya estamos aquí. Hay una serie de problemáticas, el tema de la inflación, el tema de la pandemia, el tema de muchas cosas, pero a esos problemas yo les busco una alternativa, una solución. Y eso es importantísimo, hablar de una automotivación antes de llegar al tema del numeral. Entonces, sí,
métanle corazón, métanle ganas, métanle motivación, pero al momento de que lleguemos a definir y analizar hacia dónde vamos en el 2023, pero antes, hacia dónde va a cerrar 2022, pero hasta ahí el corazoncito queda un poquito de lado. Pero tú, porque tienes esa experiencia, ¿cómo poder, o tienes alguna receta para sacar el corazón de tajo? Porque al final del día muchas veces el corazón comienza a tener ciertas decisiones que no son las más adecuadas. Fíjate que padre esa parte. Hay gente que se acerca conmigo y me dice, es que tú ya tienes experiencia, tú ya tienes un camino recorrido, para ti es muy fácil por el cómo estás, dónde estás, te vemos, te observamos y muchas cosas que has logrado. O sea, eso es un común denominador que la gente llega conmigo con ese tipo de comentarios. Y ese tipo de comentarios yo lo respondo de una sola manera. Hoy observas lo que es el resultado de lo que he trabajado durante años. Pero hace 16, 17 años, yo era el mismo emprendedor, que son muchos, que apenas iba empezando, que no tenía ni pinche idea de hacia dónde ir, e incluso hace cerca de 14 años, prácticamente iba a llevar a la quiebra a mi primera empresa, precisamente por lo que se denomina, o yo lo denomino como el SIDA empresarial. Cuando las empresas, cuando las personas están sin idea de administración. Entonces, probablemente hoy ves una versión de Javier en el tema personal y profesional, pero para que esa versión existiera hoy, pasaron un chingo de cosas. Sí. Y recorrí prácticamente el mismo camino que muchas personas que van empezando. Entonces, con esto quiero mandar un mensaje muy claro. Aquí no importa si vas empezando o ya eres un empresario exitoso, reconocido. O sea, el camino es el mismo. La única diferencia es en qué parte del camino va cada quien. Entonces, sí, va el corazón, va la motivación al querer salir de esa serie de problemáticas, pandemias, inflaciones en las que estamos atravesados. Pero en el tema de los datos, las estadísticas, los números, no tenemos que poner el corazón, sino la razón. ¿Por qué? Cuando ponemos el corazón, por ejemplo, en un presupuesto de ventas, el corazón te dice, yo quiero vender N cantidad de dinero, y de repente ese corazón te dice, sí, Javier, es factible, vas a vender todo eso. Pero la razón te dice, ¿sabes qué, Javier? Ese presupuesto está demasiado elevado. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que realmente se pueda lograr. Entonces, es ahí cuando suena complicado dejar un poco el corazón de lado. Ahora, lo que aquí está, de hecho, lo dejamos escrito tal cual y no lo quisimos borrar porque quisimos darle una continuidad al programa anterior, que por cierto, ustedes lo vieron y lo dividieron en 3 bloques, porque era bastante contenido. Que, nada más para recordar un poco, teníamos aquí, ¿dónde tenemos aquí? Teníamos aquí todo el tema del presupuesto de ventas y queríamos un incremento del 30%, pero que también dijimos que vamos a hablar sobre cómo generar presupuestos de ingresos basados al presupuesto de ventas, presupuestos de egresos basados al presupuesto de ingresos, y también dijimos que íbamos a generar presupuestos de impuestos que van a estar basados en el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Correcto. Esto lo vamos a ir desmenuzando en cada uno de estos programas, probablemente hoy, el que sigue. Pero dejé yo aquí un contexto que para muchos puede ser de utilidad. Está interesante porque la gente, y sobre todo los empresarios con los que últimamente he trabajado, me dicen, Javier, como que no me queda muy claro este choque en mi cerebro en el que me digas que para levantarme, primero me tengo que caer. O sea, a ti, si de repente te lo digo, Ramiro, o sea, ¿qué te genera ese...? Mira, primero es una frase muy hecha, ¿me explico? Porque quien te la dice sonaría como la recomendación de lo siento mucho, todo pasará o todo saldrá bien. Como para nadie es correcto. Sin embargo, el fondo que yo reviso dentro de la frase es que me permite hacer del caer y el significado que habíamos dejado en el programa anterior. Me hace mucho sentido porque nunca advertimos hacia dónde vamos, porque si te va bien hoy, pues crees que te va a ir bien durante todo el proyecto. ¿Me explico? ¿Tienes algún problema? No, ok.
al fin y al cabo, experimentar no es el hecho de que te vas a caer y vas a tronar o vas a desperdiciar presupuesto y la propia empresa, es decir, no vas a desaparecer, pero sí el momento del fracaso en un punto, cuando lo detectas, es la mayor oportunidad para que no todo se caiga. Se podrá caer un departamento o la parte de arriba, pero no la torre. Así lo interpreto yo. Y que genera cierto electroshock. Sí, claro. Por eso te decía yo el estado de ánimo, porque muchas veces no cerraste bien el año, y ahí es en donde, ¿no? Fíjate, y voy a pedir que hagamos una breve reflexión. Venga. Y lo voy a poner esto en una analogía. Y les pediría a todos, imagina y acompáñame en este ejemplo, en esta pequeña historia, que a lo mejor muchos se van a sentir identificados, pero quiero hacer una analogía de lo que está sucediendo a nivel empresarial con el tema del box. O sea, ojo, habemos a quienes les gusta el box, ven el box, viven el box. Yo en lo particular no soy amante del box. Yo sé de box solamente que ganan, pierden, empatan, knockouts, decisión unánime, dividida, golpes, trancazos, madrazos, cae, se levanta, tiene 10 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, no soy un especialista en box. Y por eso precisamente quiero poner esta analogía. Porque no soy especialista en box, pero conozco los conceptos básicos. Sé que son un par de peleadores que con pesos similares, condiciones similares, que van a aventarse en promedio 12 rounds, y que si uno no cae en uno de esos rounds, pues al final los jueces van a decidir quién fue el que ganó. ¿Por ahí estoy bien? ¿Tú qué? Sí, es correcto. ¿Sí? Ok. Entonces, yo les pediría, imaginen, así como la analogía del box, un contexto empresarial. Y empezamos 2022, empieza la pelea de box, y tú eres uno de los competidores, y el otro es el tema de la pandemia, y es el tema de la inflación. O sea, esta analogía es tú contra los factores que te están generando una consecuencia negativa a nivel financiero. Correcto. Entonces, vamos viendo cómo se ha comportado este año. Y en esta analogía empieza la pelea en el que estás fresco, empiezas el año con toda la actitud, con toda la motivación, pero también sin darte cuenta qué tan preparado está tu rival. Okay. Llega enero, no pasa absolutamente nada, el tema de la inflación todavía está de cierta manera controlada, llega febrero, llega marzo, y vamos viendo cómo nuestro competidor empieza a agarrar un poco más de fuerza. Van pasando los rounds. Sí. Y de repente... Sí, hay estrategias. Sí. Que puede ser canso al rival o pues ya lo veo y en los primeros lo tumbo. Dependiendo también cómo está el otro y cómo es incluso hasta tu tema físico. Claro. Y psíquico. Y psicológico, exactamente. Entonces, llega abril y va ganando ventaja. El tema de la inflación va disminuyendo, el tema de la pandemia, porque recordemos que todavía en abril, en marzo de abril, todavía estaba muy tendiente el tema de la pandemia. Pero la inflación, conforme van pasando los rounds, el cuarto que fue en abril, quinto que es mayo, sexto que es junio, la inflación va ganando y va ganando mayor número de puntaje en esta pelea. ¿Cómo se dice, por ejemplo, en el box? ¿Quién ganó este round? ¿Cierto? Sí, ¿cómo está el puntaje? ¿Cuántos puntos le dieron a cada? 9 o 10, exactamente. Ya si hay una tunda ahí, 8 y 10. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este año? La tarjeta. ¿Qué es lo que ha sucedido en este año y en esta pelea? Que prácticamente todos los rounds los ha estado ganando tu contrincante, en este caso la inflación. Y no por decir menos, pero habemos muchos que ya estamos bien madreados, bien golpeados, pero todavía como que nos empezamos a quedar un poco de pie. Entre que caemos y antes de los 10 segundos nos empezamos a levantar, y eso está sucediendo con las empresas, Ramiro. O sea, la realidad es que las empresas, en su mayoría ahorita, están sobreviviendo a la pandemia. Y estamos en el round 9. Estamos en septiembre, en ese round 9, en el que de una manera desmedida a muchos
el tema de la inflación les está poniendo una madriza. Uh-huh. Y ahorita imaginen el escenario, estás en esa arena, no en Las Vegas, aquí en México. Sí, claro. Está lleno de gente y la gente empieza a generar ese vitoreo. ¿Por qué? Porque hay un peleador que le está dando en su madre al otro. Sí, claro, por supuesto. Pero ese otro peleador, que son las empresas, resisten. O sea, los están tumbando. Pero antes de que caigan los 10 segundos, se levantan. Uh-huh. Entonces, imaginen esta analogía en la que estamos metidos. Es el round 9. Faltan 3 rounds para que termine la pelea. Faltan 3 rounds para que termine 2022. Y no sabemos quién va a ganar. Claro, hay un golpe que te pueden dar y te puede tumbar la lona. Y es ahí donde en esta analogía yo les digo, para poderte levantar, para poder ganar esa pelea, primero te vas a tener que caer. No sé cuántas veces se han caído en este 2022, no sé cuántas veces se han caído en cada uno de los rounds que han pasado en esta pelea. Lo que sí sabemos es de que una madriza nos están poniendo, pero para poderte levantar de esta pelea y probablemente llevarte el triunfo, te tienes que caer. Y cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en películas, en peleas en vivo, de que el peleador literal está en la lona, quién sabe de dónde agarra el último suspiro, la última motivación, la última inspiración, se levanta y le da en su madre al que iba ganando. En este tema y en la analogía que estás diciendo, te quedan 3 rounds. No puedes tirarte a decir, me espero a la siguiente pelea, gane o pierda. Te lo pregunto por qué tú crees. No, es que, a ver, a la revancha, ¿no? Porque ya hay muchos que ya empezamos a ver los arbolitos de Navidad en las tiendas y otros dicen, ya se acabó el año, ya. Y como dicen por ahí, tiras la toalla en el árbol de la pelea. Usando esta analogía. Y en ese punto, ya se acabó el año. Pero no se acabó la pelea. Es correcto. Te estás poniendo una chinga. Es a lo que voy. Y es ahí, o sea, no puedes pensar en la siguiente pelea, en otro contrincante, en la revancha con este mismo contrincante, porque ni siquiera te has levantado de esta pelea. Eso es lo que trato de hacer entender a la gente. O sea, probablemente a lo mejor a muchos no les caiga en gracia la analogía, porque muchos no sabemos del box. Yo me considero un desconocedor del box, pero con lo poco que conozco, me encantó poner este contexto con analogía y una comparativa, porque literal es lo que está sucediendo. Uh-huh. O sea, nos quedan 3 meses. Es igual de cansado el box que un año. O sea, es igual de cansado. ¿Por qué? Porque tu siguiente pelea que ya la tienes es 2023. ¿Cómo vas a llegar en el 2023? Pero todavía estás ahora con un combate que no ha terminado. O sea, es decir, no puedes tirar la toalla y decir, perdí en este año, ya me caí. Me voy a levantar para el 2023. Pues te tengo noticias, así como observo en esta segunda masterclass, advierto que, 1, no te puedes dar por vencido de primera, y tampoco es una justificación el darte por vencido y entrar al 2023 como borrón y cuenta nueva. No. Ahora, vamos pensando, los que han visto una pelea de box, vamos pensando, ¿qué hay en común en esa pelea de box con el tema empresarial? Vamos viendo en común, o sea, porque estamos hablando de 2 peleadores. Sí. La inflación contra el empresario, la inflación contra la empresa. Pero no solamente somos nosotros 2. ¿Qué más? ¿Qué más hay los alrededores? No, hay factores. Hay muchos factores. Por ejemplo, habemos muchos empresarios que caminamos solos. Es más, primero, lo que vamos a entender en esta metodología, que ojo, no es que Javier se haya inventado el hilo negro, no, y lo voy a dejar muy en claro. Javier no inventa esta metodología. Javier lo único que hace es unir piezas que estaban desconectadas. Porque cada uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy, de manera independiente funcionan, pero son piezas que estamos uniendo y que estaban desconectadas. Entonces, no es que Javier lo haya inventado, más bien a Javier le está funcionando implementar esta metodología en las empresas. Primer punto, y lo dijimos, vamos a comprender, y es más, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y estamos analizando, estamos comprendiendo la situación, estamos comprendiendo qué está sucediendo en esa pelea donde la inflación le está dando en su madre al otro peleador. Correcto. Ahora, como empresario, ¿estoy solo? Probablemente sí. ¿A qué te refieres con solo?
con los diferentes factores. Por ejemplo, por un lado, si hablamos del tema gubernamental, el empresario está solo. Totalmente. Porque es más, esa es una de las peleas previas, sí, ¿no? Sí, claro. Fue la pelea pasada. Sí, de peso menor, pero es una pelea. Sí. Ajá. Y entonces, como empresarios regularmente estamos solos, como emprendedores regularmente estamos solos. Sí. Pero en el box, un peleador no está solo, Ramiro. Yo, por ejemplo, vi el otro día la pelea del Canelo. Y yo veo a mucha gente ahí alrededor. Sí, claro, pues. Alrededor de los peleadores. Sí, claro. De hecho, si te subes al ring, están los dos peleadores. Es su manager. Ahí quiero llegar. Okay. Vamos comprendiendo cuáles son las situaciones. Sí. Tiene un manager, tiene un entrenador, una persona que está desde afuera, no recibiendo los golpes, pero está viendo todo lo que sucede dentro y está analizando y generando la estrategia que le puede servir al peleador para salir victorioso. Así es. Imagínate una pelea, Ramiro, en donde llegue el Canelo allá en Las Vegas, sin su equipo, sin su entrenador, se sube al ring, ¿qué crees que puede suceder? Pues de principio la veo difícil, porque el Canelo puede ser el más fregón de los fregones, sí, pero le hace falta la visión de afuera hacia adentro, que es la que tiene el manager. El entrenador. O sea, el manager lo que le dice es, no te metas tanto, sal, es el que prevé antes de la pelea incluso en qué condiciones llega el contrincante. O sea, ve diversos factores que el Canelo solamente a través de su condición física, a través de una serie de factores, hace posible un gane. Entonces, no importa solamente... No, el Canelo no es el factor. Okay. Incluso motivacionalmente, lamentablemente, pues, la televisión ya no te permite eso, que se van a los comerciales. Pero en las versiones originales de pay-per-view, vas a las esquinas y empiezas a escuchar la manera en la que habla el manager de uno y de otro. Y empieza a advertir hasta qué potencia, cómo tiene que pegar, cómo tiene que acercar a la motivación. Es un tema de motivación. Porque aunque vaya perdiendo, ¿sí? Es muy importante que el escenario, que es el mismo escenario, no cambie en una realidad, pero con una diferente estrategia. Entonces, ahí. Sería válido decir que tenemos que comprender. Pero ya no me quedó claro si estamos solos, como emprendedores o como empresarios, ¿en dónde queda el manager detrás de esto? Es que hay que comprender que si no tenemos un manager, pues entonces hay que conseguir un manager. Esa es una realidad. O sea, esa es una primera copia. O sea, Javier Cepeda Orozco es un manager. Puede ser. O sea, no es que tengo, la sugerencia es tener un consejero empresarial. Exactamente. Entonces, esa es una. Ahora, sigo en el factor de comprender. ¿Y qué comprendo? A ver, para empezar, que la inflación está poniendo una chica. Sí. Y que no estoy metiendo ni las manos. O sea, estoy sobreviviendo. Y yo ahorita traigo ese tema de sobrevivir o confrontar la inflación. Entonces, estoy contra las cuerdas. Estoy contra las cuerdas. Me está dando una madriza, me está golpeando y yo sigo creyendo que la estoy sobrellevando. E incluso, habemos quienes volteamos para otro lado para así hacer de cuenta que evadimos la realidad. O sea, aquí lo importante primero es comprender cuál es la situación actual a nivel financiero, a nivel empresarial que estamos viviendo. O sea, ese es el primer factor. No puedo hacer absolutamente nada si no me siento y comprendo cuál es la situación actual a nivel financiero, a nivel empresarial, no solamente a mí, sino a nivel general. Y para eso, incluso, una recomendación muy simple que yo les haría a todos: escuchar, leer, entender todo lo que sucede en medios de comunicación. Oye, es válido que yo tenga mi propia opinión sobre diferentes temas, pero es mucho más válido escuchar. Si voy en el camino rumbo a la oficina, rumbo a la escuela, rumbo a donde sea, ¿por qué en vez de mejor escuchar algo sin sentido, no estar actualizándonos con la información diaria, que al final de cuentas te da la pauta y te da una opinión y te da una comprensión de hacia dónde vamos? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo en medios de comunicación de decir, estamos en una inflación acumulada del 8.76 y la gente me ha escuchado todo el año,
se dará cuenta que no es que yo sea una ave de mal agüero, sino que incluso todo ha sido una tendencia de información actualizada, porque lo que yo menciono de que probablemente cerremos 2022 con una inflación de hasta el 10%, no es porque a Javier se le ocurra, es porque estudió hacia dónde va la tendencia del contexto de la inflación, y para muchos el estar escuchando noticias, el estar leyendo, estar viendo, me mantiene actualizado con información fresca, aunque yo tenga mis propias opiniones. Entonces, primero es comprender dónde estamos parados, cuál es la situación actual que estamos viviendo, que la inflación está abonando al encarecimiento de precios de productos y servicios. Y decíamos, oye Javier, ¿qué chingados genera la inflación? O sea, para mí nada más me dicen que la inflación está muy alta, muy elevada, pero ¿qué genera la inflación? Y es algo muy simple. En el factor de la oferta contra la demanda, ¿qué es lo que genera la inflación? Que exista mayor demanda por adquirir un producto que la oferta que genera. Por ejemplo, si en este momento existe una muy fuerte demanda de adquirir maíz, pero la oferta de proveedores es limitada, pero si hay mucha gente queriendo adquirir maíz, pero hay proveedores que tienen limitado el producto por encarecimiento, por escasez o por lo que uses y mandas, entonces a mayor cantidad de demanda de un producto y mayor escasez, lógicamente es cuando el precio se eleva. Cosa contraria, cuando hay muchos que ofertan un producto y hay pocos que lo requieren, es ahí cuando la oferta es mayor que la demanda. O sea, hay más producto del que se está solicitando. Entonces, tenemos que entender qué es lo que origina en este caso la inflación. Y a lo mejor en un contexto tan simploso, maíz, un grano, maíz. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, es uno de los principales exportadores de grano a nivel mundial. Y ahorita tenemos el tema de la invasión de Rusia con Ucrania. Entonces, está limitado la exportación de maíz, la exportación de grano por parte de Ucrania hacia todo el mundo. Eso genera una escasez, pero genera una demanda mucho mayor de decir, ay, Ucrania, yo quiero maíz. Ustedes nada más aguanten que... O el acaparador, porque también genera otro mercado de la especulación. Exactamente. Entonces, el precio del maíz se encarece por falta del mismo producto, y esto a su vez genera un efecto dominó con los productos con los que se produce maíz. Por ejemplo, tortilla. El kilo de tortilla está más caro. Y a su vez, también en otros giros, por ejemplo, en los restaurantes. O sea, tú vas a un restaurante y otros platillos o te les ponen menos o te les ponen lo mismo, pero es más caro. O sea, genera una cadena de encarecimiento. Entonces, es comprender qué es lo que está sucediendo, cuál es mi situación actual, financieramente hablando, ser responsables de las decisiones que vamos a tomar. Y aquí en este contexto, híjole, yo como empresario, pues soy buenísimo en producir, buenísimo en comercializar, pero también debemos comprender que no somos todólogos, que no soy el experto financiero, que no soy el experto contable, fiscal, mercadólogo, comercial, o lo que gustes y mandes, que soy bueno para haber emprendido el negocio que emprendí, pero que tengo capacidades y conocimientos limitados, porque no puedo ser todólogo. Entonces, todo esto es la primera etapa. Necesitamos comprender la situación actual, que no podemos solos, que necesitamos un entrenador que nos ayude a llevar esa pelea y encauzarla a una posible victoria. Ok, ya lo comprendimos, ahora vamos a analizar. Ya sé dónde estoy parado, ahora vamos a analizar las posibles modificaciones o cambios que dentro de la empresa yo pueda hacer. Vamos a llamarle que la primera parte es un tema corazonológico, un tema de inspiración, un tema de comprensión, pero la segunda parte es donde voy a analizar, esta es la situación y cuáles son los posibles cambios que yo puedo realizar en mi empresa. Y yo me concentraría en dos factores importantes. ¿Cómo logro aumentar mi nivel de ingresos y cómo logro disminuir mi nivel de gastos? Porque cuando les pregunto a los empresarios, ¿qué quieres para tu empresa? Vender más, ganar más y gastar menos. Y si es posible. O sea, cuando me contestan que quieren vender más y gastar menos, que es el común denominador,
lo hacen sin un sentido práctico de cómo lograrlo. Correcto. Como que es la problemática común de todos. Quiero vender más y gastar menos, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, sin bajar la calidad. sí, claro. O sea, es que muchos dicen, bueno, ¿cómo sí? Pues bajas la calidad. Compras más barato y lo vendes más caro. Exacto. Pero no es lo más ético, moral, porque te podrán comprar una vez, pero ya la siguiente se te cae. Entonces, analicemos, y me voy a centrar en cómo logro aumentar mi nivel de ingresos y cómo logro disminuir mi nivel de gastos. Y aquí, en ese análisis, yo voy a poner varios ejemplos el día de hoy. Dame opciones como empresario, lo que Dios te dio a entender, cómo lograrías aumentar tu nivel de ingresos. Bueno, al principio yo creo que cambiando la metodología que llevaba antes, que era venderle a los mismos. ¿Okay? Es decir, ampliar mi mercado de leads o de factores de venta, de compra, según sea. Bueno, yo vendo. Ese puede ser uno. Es decir, salirme de esa laguna y buscar el océano. Salirte de tu núcleo de clientes existentes y buscar otros. Sí. ¿Ok? Bien. Diversificar todavía más la posibilidad de los productos o servicios que yo estoy ofreciendo. Porque a lo mejor solamente tengo 2 productos estrella, que son los que me han mantenido, pero tengo otros más que pues no se les promociona de otra manera, pero ahí también es un factor de ganar más. Fíjate lo que vamos a hacer. Dicen que el perico donde quieres ver, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Tú me pusiste 2 ejemplos de cómo como empresario quieres aumentar tu nivel de ingresos. Sí. Ejemplo número 1 es saliéndote de tu círculo de clientes existentes y buscando nuevos. Y no me puse de acuerdo con él. No, la gente no lo sabe, pero voy a hacer un paréntesis, La gente no lo sabe, pero está tratando de este programa, por lo menos a mí en lo particular me gusta mucho, y se los digo así de neta. Ramiro y yo nada más decimos, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Ponemos el tema, no hay una preparación previa. Ni en el chat, No hay un guión, no hay un solo corte, ¿no? De hecho, la gente lo puede ver. La mitad es en vivo. Sí. O sea, sí, no hay ni un solo corte. Pero de eso de que es común que los programas de televisión que se rollo, ¡ay, corte! Hay un guión. Exactamente. Y aquí no, o sea, no hay una preparación previa, y no es que no estemos preparados, pero no hay una preparación previa entre nosotros. No hay un guión y no hay cortes. Esa es la parte padre. Y me divierte. Entonces, lo que dice Ramiro es cierto, o sea, no nos pusimos de acuerdo, pero dicen, el perico donde quieres ver, tú me pusiste, así como que dice 2 necesidades. Quiero vender más, pero no solamente a mi cartera de clientes actuales, sino nuevos, y aparte me dijiste el tema del producto o servicio. Sí, por ejemplo, hay muchos que tienen 1 o 2 productos estrella, que son los que los han mantenido por los que lo conocen. Sin embargo, tiene sus productos o servicios que no son tan explotados, pero que también pueden generar una oportunidad de negocio y ganar más. Entonces, te voy a dar, con tu necesidad, 2 estrategias que ustedes también podrían utilizar. En el punto número 1, y las agarro en el aire. Punto número 1. Javier, tengo ya determinado número de clientes, tengo una cartera de 50, de 100 clientes, pero quiero empezar con un nuevo nicho de mercado, o quiero buscar nuevos clientes. Y esto es válido. O sea, de hecho, yo incluso anteriormente he recomendado que trabajemos con nuestra propia cartera de clientes para venderles más. Y en este caso la necesidad es, ya les vendo bien, pero quiero nuevos clientes. Entonces, tenemos diferentes maneras de llegar a nuevos clientes. Todo depende del producto o servicio que ustedes promuevan. Tenemos diferentes maneras de llegar a nuevos clientes. La manera tradicional, punto número 1, es a través del telemarketing y a través de, en la sección amarilla, agarrar los teléfonos de las empresas y empezar a hablar por teléfono. Pausa. ¿Cómo hacer que no te cuelguen? Por ejemplo, en la televisión tradicional, cuando vemos que están los infomerciales, le cambias. Sí. Pero detrás de eso hay una producción, una inversión, una forma de vender a través de los medios electrónicos. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Cuando de repente en el Instagram, en Facebook, en Twitter, te das y se perdió una inversión. Y el telemarketing es curioso. Ahora los teléfonos celulares, en automático, si tú lo programas, de donde viene se bloquea. Entonces,
¿Cómo vender en tiempos actuales? Ayúdame con mi ejemplo a poder tratar de hacer esto. Sé que ahí vas, pero también me detuve porque quizá la gente va a decir, no, bueno, pues es que a lo mejor Javier no tiene idea, ¿no? O sea, es que tú también conoces al asunto. Pues. Es que yo empecé, o sea, hace 16, 17 años cuando yo empecé en este negocio, la forma de vender que yo tenía era la forma tradicional, a través del teléfono, a través del telemarketing. Y tú me dices, ¿cómo hacer que no te cuelguen? De entrada, cambia el speech. Es poco probable, es poco probable que a todos los que les hables se interesen en los que les ofrecen. A nivel mercadotecnia, hay algo que se conoce como factores de conversión. Y el factor de conversión es a cuánto les hablo, se interesan, quieren información, me compran el producto. Entonces, yo de entrada te diría, Ramiro, dile a tu gente del área de ventas que cambie el speech. Cuando la gente me habla por teléfono, que yo no sé ni quién es, ni de qué empresa, ni qué me va a ofrecer, y empieza la típica, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te habla Javier Cepeda, el motivo de mi llamada es para invitarlo a bla, 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 bla. Buenas tardes, caballero. Dices tú. Sí. Bella mamita, ¿cómo amaneció el día de... No, a ver, no, o sea, sí. Estamos hablando en serio, ¿verdad? No, pero es que es real. O sea, te dicen, caballero, muy buenas tardes, le llamamos de tal lugar para ofrecerle. Mira, es que prácticamente toda la gente de telemarketing utilizan el mismo pinche jodido speech. Pues lo leen. ¡Ramiro! Sí. Estoy buscando al señor Ramiro Escoto, le habla Javier Cepeda y el motivo de mi llamada es para hacerle una cordial invitación en el que aquí dice 2022 de crecimiento y vamos a hacer la famosa entrega de celebración y dice discúlpeme, pero estoy en una junta, llámeme más tarde, de entrada, o no me interesa. De entrada yo te diría, cambia el speech, por una sencilla razón. Si tú no logras captar el interés de las personas en los primeros 3 segundos, ya los perdiste para siempre. Y ojo, aquí lo voy a poner porque sí es muy importante. Y ojo. 3 segundos. Segunda recomendación. Véndeles lo que les quieras vender. Ofréceles lo que les quieras ofrecer. Pero hazlo como si lo hicieras para ti mismo. Este es importante, ¿eh? Sí. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A poco no te molesta, no te da hueva, no te desespera que la gente te hable y te diga, muy buenas tardes, estoy buscando al señor Ramiro? No me genera interés siquiera. Es más, hasta me molesta. O sea, ya, entonces, de entrada, yo te diría, si vas a poner a tu gente a que utilice el mecanismo del telemarketing, que ya incluso en esta época, esas tendencias tradicionales ya no son tan bien utilizadas, yo te diría, si lo vas a utilizar, si tienes la necesidad, si tu giro de negocio lo requiere, entonces primero concéntrate en hacer un speech que sea funcional como si tú lo estuvieras consumiendo. Correcto. Segundo, si no captaste su interés, los primeros 3 segundos los perdiste para siempre. Tercero, las ventas tradicionales, y cuando me refiero a ventas tradicionales, con medios tradicionales, como por ejemplo el teléfono, o por ejemplo el telemarketing, debemos de saber que son mecanismos y opciones de venta largas, costosas, frustrantes y con pocos resultados. De hecho, lo mencioné en el programa pasado. Sí, correcto. ¿Por qué son largas? Porque para que captes el interés de 2 personas, pues probablemente le tienes que hablar a 100. Oye, Javier, pero pues dime cuál de estos 2 sobre 100 tengo que hablarles. Pues no, les tienes que hablar a los 100. O sea, no te puedes brincar a uno a otro, o sea, tienes que hablar a los 100. Por eso insisto que es largo, porque vas a recibir muchas bateadas. Sí, el no ya lo tienes. Exacto. Y hay que buscar dentro de ese porcentaje ese punto. Y eso es real. Oye, o sea, es decir, está padre eso y sobre todo para los que motivan a la gente de telemarketing, la neta, qué chingas se llevan, pero sí, los que motivan a la gente de telemarketing con esa frase empiezan. Sí. El no ya lo tiene. Sí, es que lo tiene. A ver, me detengo también parte. Hay gente que dice, oye, es buena idea, pero yo no tengo gente de telemarketing, yo no tengo esa gente. ¿Cómo se les contrata? ¿Cómo se les paga? Porque también estamos planeando el 2023 con algo que no tienes, pero igual es una inversión. No hay que verlo como un gasto, es una inversión para que de 100 saques 2. Yo te voy a decir una cosa, lo que necesitas
o el resultado que esperas a través del telemarketing, yo te lo puedo decir, es prospectar. O sea, entendamos qué queremos lograr con la forma de venta que vayamos a implementar. Por ejemplo, si me hablas de que vas a poner a gente de telemarketing a hablar a las empresas, muy difícilmente, y sobre todo en llamadas en frío, a empresas que no conozcan, personas que no te conocen, vamos definiendo que lo que estás buscando es un mayor número de prospectos. Y entiéndase que un prospecto es aquella persona que muestra interés en información de tus productos. Correcto. No necesariamente cierras una venta. Exactamente. Sí, y es más, y no necesariamente te piden una cotización. Un prospecto es aquella persona que muestra interés en recibir información de tus productos o servicios. Nada más. Entonces, yo te preguntaría, ¿quieres implementar un mecanismo de prospección que sea lento, costoso, obsoleto y frustrante? No. Entonces, no lo implementemos. Si en este momento me dices, ¿sabes qué, Javier? No tengo personal de ventas y voy a implementar un área comercial, yo te diría, no implementes una estructura comercial tradicional. Mejor vamos a entender cuáles son las nuevas tendencias. Y el ejemplo que me decías, yo quiero llegar a nuevos clientes. Tengo mi cartera de clientes, pero quiero llegar a nuevos. Javier, ¿cómo lo voy a hacer? Muy bien. Ramiro, ¿qué vendes? Habítate el comercial, ¿qué vendes? Para ver cómo vamos a implementar tu área de ventas. Es que tengo multiservicios. O sea, ¿tiene algún servicio? Agencia de noticias, un canal de televisión, la parte de podcast, multimedia. ¿Y lo de redes sociales? Redes sociales, es social media. Fíjate, entonces, vamos a intentar vender el tema de las redes sociales. ¿Quiénes son aquellos que se pueden interesar en comprarte un servicio de redes sociales? Pues hoy todos. Sí, pero, ojo, y aquí a ver, ¿por qué todos? Porque es por etapas. Por ejemplo, 2023, 2024 hay un mercado político. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. Por etapas viene, por ejemplo, la gente para el Buen Fin, ahora que viene esta parte de mercadotecnia absoluta, en donde el social media se convierte en un factor más fácil de invertir que en los medios tradicionales. Primero, porque tienes más presupuesto para destinar. Segundo, tienes las ventas de Navidad. Pero de entrada te voy a decir una cosa, Pero todo es venta. Y yo lo que yo recomiendo a las empresas que asesoro, y sobre todo en el tema de ventas, y qué bueno que me dijiste a todos, imagínate que implementamos una estrategia, y seamos muy críticos, imagínense que implementamos una estrategia comercial, y me dices, yo le puedo vender a todos, y que de repente lleguen todos y te quieran comprar. Pregunta. No, bueno. Pregunta. Sí. ¿Tendrás la capacidad para atender a todos? Ojo. Claro que existen escenarios y tú cierras, es como cuando dicen oferta limitada a los primeros 100 clientes. Porque si no, esto te rebasa, vas a quedar mal. Y quedar mal es cerrarte la puerta. A lo que quiero llegar es, tenemos que segmentar. Sí. Y hay algo que se conoce como nuestro nicho de mercado. Por ejemplo, yo podría vender el servicio de redes sociales a todos, pero no voy a tener la capacidad para atender a todos si todos me compraran, punto número uno. Entonces vamos segmentando quiénes son aquellas personas, aquellas profesiones que se pueden interesar y tomar una decisión en el tema de medios digitales o redes sociales. Por ejemplo, te llama la atención que sea ¿quién? El gerente, el administrador, el dueño, el de mercadotecnia de las empresas. Depende. Ojo, cuando normalmente ya tienes tu mercado, tu primer mercado, el que siempre le vendes, normalmente es una persona. Si es el de marketing es mucho más fácil, porque ellos ya traen el presupuesto, ya traen el sí y ya traen la estrategia. Hasta ahí me voy a quedar. Y tú operas. Hasta ahí me voy a quedar. Fíjate, de la respuesta que me diste hace rato, de todos, ya los centramos a la gente de mercadotecnia, ¿vale? Sí. Entonces, mi nicho de mercado es la gente de mercadotecnia. Entonces, ¿dónde regularmente encuentras más fácil a la gente de mercadotecnia? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es tu nicho de mercado? O sea, está bien como Ramiro que les queramos vender a todos, pero ¿quién es tu nicho de mercado? Ya definimos ahorita para Ramiro que es la gente de mercadotecnia.
Y la siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentra la gente de mercadotecnia que puede ser el nicho de mercado para Ramiro? De la misma forma, ¿dónde está tu nicho de mercado y quién es tu nicho de mercado? Pues tu nicho de mercado probablemente esté en alguna red social.